En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, Señor, que tus santas inspiraciones prevengan nuestras acciones y con tu ayuda las continuemos para que todo comience en ti como en su fuente y llegue siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues así a lo tonto hemos llegado a la 15ª charla formativa de este año, que comenzaba con un tema fundamental, que es que una iglesia que no celebra es una iglesia que no transmite. Es decir, Jesucristo no es una idea. No es una idea excelsa, no es una idea. Nosotros no seguimos una idea preciosa y maravillosa. Nosotros seguimos a una persona que vive, al viviente. Bueno, digo que una iglesia, una comunidad cristiana que no celebra es una comunidad cristiana coja. Porque nosotros no somos los seguidores de una idea. Esto es que ya está más un poco tocado. Esto no sé cómo sobrevive con tantos niños aquí, 800 niños que pasan, pues es difícil que las cosas puedan funcionar. Pero yo prefiero que no funcionen las cosas a que no vengan los niños. Es decir, porque sería, ¿para qué queremos? ¿Os acordáis? Seguro que sí, ¿no? Cuando se pusieron de moda tener en las casas un salón. Pero no se hacía la vida en él. El salón era para enseñarlo. Yo estuve en un pueblín precioso, Benagalbón, que ahora precisamente en estos días comenzará la feria porque tienen por patrona a la Virgen de la Candelaria, y una feria en pleno mes de febrero con un frío. Mi hermana, la pequeña, precisamente estaba embarazada de su primer hijo y no dio a luz en la feria de Benagalbón porque Dios no quiso. Pero es curioso, era muy bonito porque cuando llegaba el momento de una parejilla que quería casarse y tenía un terrenillo, pues había lo que era hacer el forjado. Y el forjado lo hacían en sábado y lo hacían todo el pueblo. Es decir, toda la aldea iba a hacer el forjado. Y yo entré en contacto con los hombres, porque cuando tú vas a un pueblo, pues la iglesia está femenina, por eso se llama la iglesia, no es el iglesia. El iglesia era otro señor. Es decir, la iglesia, pues, se llena rápidamente de chicas, pero los hombres son más reacios. Y ahí tuve la oportunidad de encontrar. Evidentemente yo no sabía de obra nada, yo era el del carrillo, pero eso me permitió entrar en contacto, ¿no? Pues, bueno, cuando hacían unas casas, imaginaros, impresionantemente grandes, trabajaban muchísimo, pero me hacía mucha gracia, porque después, toda la vida, la hacían en el patio de la casa. Allí montaban una especie como de un tenderete, y ahí aquello era cocina, es decir, los cuartos de baño, las salas de estar, todo eso era para enseñarlo, ¿no? Pues eso, pues igual. Pues ¿para qué queremos un salón para enseñarlo si lo que hace falta es darlo de vida? Bien, pues como decía, la liturgia pone de manifiesto el carácter celebrativo que tiene la comunidad cristiana. Nosotros no celebramos una idea, por bellísima que sea, ni siquiera un mensaje, por hermoso que sea. Ni somos los seguidores de una idea bellísima, de un mensaje maravilloso, sino que somos los seguidores del que vive, de un viviente. Jesucristo no es una idea bellísima que entra en competencia con otras ideas. Porque cuando las ideas entran en competencia terminan siendo ideologías. Y la ideología, lejos de unir a los hombres, los separan. Si Jesús fuera una idea, por bella que fuese, terminaría siendo una ideología. Que es lo que ocurre a muchos creyentes y a muchos bautizados, que nos movemos en el mundo de las ideas. Y por eso nos pasamos la vida entera discutiendo con la cantidad de pies que hay que lavar. Y el Señor no quiere que discutamos. El Señor lo que quiere es que sirvamos. Con lo cual, digamos, nosotros no alabamos, bendecimos, proclamamos una idea, sino que somos los seguidores
de un viviente, Jesucristo, el Verbo eterno del Padre, que se hizo hombre, que nació, lo hemos celebrado hace unos días, de María la Virgen, que durante 30 años se preparaba para una tarea importante y que durante estos 30 años Lucas dice que creció en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Y cuando llegó a esa edad, se fue a la cola de los pecadores, como todos sus contemporáneos, allí donde el primo Juan Bautista bautizaba, no porque lo necesitara, sino para hacerse solidario de la humanidad. Él ya había cogido la carne de Caín, porque la de Abel, como os decía un día, esa carne ya no existe. Esa carne, Caín se cargó la carne de Abel. Abel terminó. Por lo tanto, Jesús se encarna en los descendientes de Caín. Nosotros somos descendientes de Caín, que no es el más maravilloso de todo, es un pecador. Pero eso nos tiene que ayudar a entender que no solamente Dios no le da asco a hacerse hombre, sino que no puso ningún remilgo en hacerse hombre en la carne de Caín. Una de las cosas que más bonita, a veces cuando no se entiende complicada, pero una de las cosas más bonitas es la genealogía de Jesús. Cuando se acerca ya la Navidad, en algunas de las misas se lee y empieza hijo de tal, hijo de cual, ¿no? Y tú dices, que esto parece el listín telefónico, ¿no? Pero es interesantísimo ver cada personaje que hay en la genealogía de Jesús. Ateos, pecadores públicos, gente muy santa. Es decir, que en el árbol genealógico de Jesús hay de todo, como en el tuyo y como en el mío. Es decir, que Jesús asume y se hace hombre como nosotros. Y por eso cuando empieza su vida pública, se va a la cola de los pecadores, se pone allí y en un gesto de solidaridad total. Pero el Padre Dios, que es genial, no deja muy claro, ¿no?, que no es cualquiera el que se ha bautizado, sino que consigue, es decir, si os dais cuenta, en un primer momento es un ángel que le dice a María que va a ser la madre de Jesús. Son de nuevo los ángeles los que anuncian a los pastores que ha nacido el Hijo de Dios. Son unos magos los que vienen a decir que estaban buscando, siguiendo una estrella, al Hijo de Dios, pero ahora va a ser Dios mismo, el Padre Dios, el que diga que ese es su Hijo el amado. En el momento que Jesús entra en el agua, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo a la forma de una paloma, dice el Evangelio, una manera de hablar, y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el predilecto, escuchadle. Entonces la liturgia tiene como tarea fundamental estar a la escucha de la palabra. Las celebraciones no nacen del gusto o del regusto, sino que nacen de la palabra de Dios. La liturgia lo que hace es celebrar esa palabra que se ha hecho carne, y esa carne en Jesucristo, después, digamos, la Iglesia la sigue ofreciendo y manteniendo en los sacramentos. Os decía el primer día, si a Dios nadie lo ha visto jamás, Dios es el totalmente otro, el otro con mayúscula. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Dios no es que es eterno, pero es Dios. ¿Y a qué se parece Dios? Pues a nada que se parezca a nosotros. O si queréis, hay algo de Dios en nosotros que es su imagen y semejanza en Jesucristo. Pero Dios es totalmente otro. De hecho, cuando nosotros queremos gobernar a Dios o quererlo, digamos, encuadrar, nos equivocamos. Dios es nuevo cada día, es ingobernable, es digamos, imposible de que una idea pueda contener a Dios, ni un sentimiento. Si Dios fuera una idea, como decía, o si Dios fuera un sentimiento, con lo voluble y variable que son nuestros sentimientos, no. Dios es el totalmente otro, que se hace presente y se hace cercano en nuestra vida, precisamente en el misterio de la encarnación que acabamos de celebrar. Y Jesús comienza su vida pública anunciando la bondad de Dios. Es decir, para Jesús lo más importante
y esto es otro punto a dejar muy claro, es que Dios, el Padre Dios, sea conocido y amado. Y lo que más le duele a Jesús, y lo que más tendría que dolernos a nosotros, es que la gente tuviera una idea falsa y equivocada de Dios. Dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes que una de las causas del ateísmo contemporáneo es la mala imagen, la falsa imagen que de Dios damos a veces los que decimos que le amamos, que creemos en Él y le seguimos. Es decir, una imagen absolutamente desvirtuada. Y por eso la gran pasión de Jesús es que el Padre sea conocido y amado. Y si os dais cuenta, Jesús, con quien entra antes que nada en conflicto, no son con los ateos de su tiempo, ni con los paganos, ni con los descreídos, ni con los pecadores. Con quien empieza el conflicto son con los religiosos, con la gente religiosa. ¿Por qué? Porque esa gente religiosa tenía una idea de Dios que no estaban dispuestas a cambiarle ni un ápice. Y ahora llega Jesús y dice, pero bueno, me vais a contar vosotros a mí quién es Dios y yo soy su hijo. Ah, tú no puedes, blasfemo, vamos. Es decir, que Jesús entra en conflicto, en primer lugar, y sobre todo, con los escribas, con los fariseos, con los doctores de la ley, con los sacerdotes del templo, que en primera tendrían que haber sido los primeros en acoger, si de verdad creían en el verdadero Dios, haber descubierto que en Jesucristo estaba su manifestación, pero no. ¿Por qué? Porque nos agarramos y nos amarramos a nuestras ideas, a nuestros sentimientos, y no dejamos a Dios ser Dios. Yo creo que una de las primeras tareas de nuestra vida como seguidores de Jesús es dejarle a Dios ser Dios. Y diré, hombre, ¿pero qué dices tú? ¿Pero qué estás diciendo, hombre? ¿Cómo no lo vamos a dejar a Dios ser Dios? Digo, pues mira, pues evidentemente Dios es Dios, aunque tú ni creas o aunque tú tengas una idea a la que tú quieras tener de Él. Pero a la hora de comunicarlo, muchas veces lo que comunicamos son nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras preocupaciones. Es decir, yo creo que una de las tareas evangelizadoras más hermosas es precisamente escuchar a Dios, dejarle a Él serlo y ponernos, digamos, a lavar los pies como hizo Jesús. No sé si se da cuenta, a veces el arte nos juega muy malas pasadas, porque si os dais cuenta, en el arte vemos a Jesús allí en la mesa sentado, ¿no? en la última cena, que es la primera Eucaristía, es un gesto litúrgico, porque Jesús lo que hace, como buen judío, lo primero que hace es cumplir con las festividades y con la liturgia judía. Y de hecho, nosotros hemos heredado de nuestros abuelos, los judíos, muchísimo. Por eso no se entiende que un cristiano sea antisemita. ¿Por qué? Si Jesús era un judío, es decir, era el Hijo de Dios, pero se hizo carne en la carne de un judío. Su madre y su padre eran judíos. José y María de Nazaret, de donde no puede salir nada bueno, ¿no? De Belén, que es donde nació Jesús, donde no puede salir nada bueno. Pero bueno, es decir, que Jesús se encarna realmente. Y ahora vemos las pinturas de la última cena, ¿no? Está allí Jesús en el centro, todos los discípulos con las manitas así. Pero bueno, esa cena no fue así de sencilla, Y esa cena no fue de sencilla porque Jesús estaba en la mesa sentado con 3 tipos de personas, que eran sus amigos. Uno que lo iba a traicionar en la mesa, Otro que lo iba a negar en la mesa. Y el resto que iban a salir corriendo como 7 viejas, como amigos de 7 viejas. Y él cena con ellos. ¿Cómo sería esa cena? ¿Os imagináis vosotros cenando con los primos, sabiendo que este te va a traicionar, este te va a vender, este te va a negar y los demás van a salir corriendo? Pues no, así no. Y sin embargo, digo porque es que nosotros nos hemos vuelto muy exquisitos. Nosotros nos hemos vuelto muy exquisitos y creemos que todo es facilísimo, pero no. Es decir, sin embargo, él cena con ellos y le lava los pies a todos. Entonces, hombre, yo estaría dispuesto a lavarle los pies a los míos, pero lavarle los pies también al que me va a traicionar, al que me va a negar, a los que van a salir corriendo, a todos. Y además, para lavarle los pies,
tuvo que dejar de estar sentado a la mesa y dejar el centro. Tuvo que dejar de estar en el centro para ponerse a los pies. Él, el Señor. Y nosotros estamos todos locos a ver dónde me toca sentarme, ¿no? a ver dónde me siento yo. Pues no se puede, digamos, ser seguidores de Jesús y, por otro lado, querer, digamos, ser nosotros el centro de nuestra vida y, lo que es más grave y crea muchos conflictos, ser el centro de la vida de los demás, porque los demás no están dispuestos, ¿no? La liturgia es la gran manifestación de ese seguimiento de Jesús, de esa fe de Jesús, de esa esperanza en su salvación, de ese amor que se hace vida. Y por tanto, la liturgia tiene, como es una alabanza a Dios, tiene la belleza de lo divino. Nosotros, en la liturgia, queremos expresar y queremos manifestar, sacramentalizar la belleza, la armonía, la ternura, el amor que Dios nos tiene. Y por eso es tan importante que en nuestras celebraciones, lo comunitario, que se note. No es que sea importante, es decir, no es que la misa vale, aunque uno esté sentado en la puerta, el otro en el Buen Consejo, el otro, digamos, en Santa Marta, pero vamos, a alguien que llegara de fuera le tiene que costar mucho trabajo pensar que está ahí una comunidad reunida, cada uno en una esquina. Difícil, ¿no? Es decir, si la fe entra por el oído y también por la vista, desde luego, hablar de comunidad, cada uno por nuestro lado, es más difícil que si estamos... Cuidado, que no es que la comunidad se hace porque estemos todos puestos en redondo, sino que es más fácil entender lo comunitario desde lo cercano que no de cada uno en su esquina. Pero evidentemente es preferible que estemos cada uno en una esquina y no todos alrededor dándonos codazos, ¿no? Porque entonces tampoco eso nos valdría por mucho. Es una comunidad que se reúne a celebrar el amor que Dios nos tiene. Y en toda celebración, os vais a dar cuenta, no puede faltar ni la comunidad, ni puede faltar tampoco, ni puede faltar tampoco la palabra de Dios. Porque esa comunidad se reúne para escuchar la palabra de Dios. De la palabra de Dios donde entendemos lo que estamos celebrando. Si no estuviera esa palabra, no sabemos por qué un trozo de pan y una copa de vino son el cuerpo y la sangre del Señor. Sería magia. Aquí llega el mago, hace aquí unas cosas y convierte el cuerpo y esto que era pan, ahora es el cuerpo de Cristo, ahora que es el vino, ahora es la sangre de Cristo. No. Sabemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo porque alguien nos lo ha contado. ¿Y quién nos lo ha contado? Los que han escuchado de Jesús. Tomad y comed que esto es mi cuerpo, tomad y bebed que esta es mi sangre. Y al mundo entero bautizar a la gente. Os confirmo en el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, no rompáis el amor. Es decir, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No sé si me explico. Los sacramentos nacen de la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que también es palabra de Dios. Y por eso es fundamental e importantísimo que en toda celebración escuchemos la palabra de Dios. No es menos importante. Y por eso muchas veces nosotros, decir, bueno, pues si llego tarde, ¿qué importa? Al fin y al cabo, bueno, es que es importante escuchar la palabra de Dios. Es que yo muchas veces no la entiendo. Tranquilo. Esa palabra de Dios es continua, es constante. Y el día que menos te lo esperes, se va a hacer vida en tu vida. Porque esa palabra dice el libro que estamos ahora proclamando, de la carta a los Hebreos, es una palabra que te va a llegar ahí hasta la juntura de los músculos con el hueso. Es decir, una manera de decir, hasta lo más adentro de ti. Esa palabra es eficaz por sí misma. Y eso lo importante es que no la desfiguremos. Por eso el que predica la palabra de Dios debe ceñirse lo más posible a la palabra de Dios, no contarnos su vida. A mí está muy bien. Es decir, yo puedo contaros mi vida cada día por fascículos, pero no se trata, es decir, en la homilía, no se trata que yo cuente lo feliz que soy, eso lo cuento aquí sois mis amigos, pues cuanto más me conozcáis mejor. Pero la homilía no se trata que yo cuente lo que a mí me gusta o me disgusta, no se trata de eso, sino lo que la palabra dice. Ni siquiera lo que la palabra me dice, porque la palabra es de Dios, no es lo que me dice, sino lo que dice. Yo tengo que
que irme a lo que realmente Dios quiere decirnos ahí. Y desde siempre la Iglesia lo que ha hecho es decir, explicarnos esa palabra en lo que se llama la tradición. La Iglesia de la palabra de Dios ha hecho tradición y magisterio. El magisterio es algo que es muy importante, es decir, como cada uno pensamos de una manera, tenemos unos sentimientos diferentes, no se trata de lo que a mí me dice la palabra, porque aquí estamos 50 personas, yo leo un texto y digo, a ver, ¿qué os dice? Y a cada uno le dice una cosa. Entonces, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? No es lo que la palabra me dice, sino que la palabra dice, con objetividad, ¿no? Bien, pues, nosotros celebramos a Jesús y lo celebramos en los sacramentos, nos dirigimos a Dios en la oración, con los salmos, con los himnos, en la liturgia, digamos, de las horas. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido organizando precisamente a la comunidad para que desde la mañana hasta el ocaso el nombre de Dios sea pronunciado y el nombre de Dios sea alabado en los salmos, en los himnos, en los cantos. Desde las primeras horas de la madrugada, ¿no?, donde los monjes y las monjas ya comienzan con la alabanza divina, hasta la última hora de la noche, donde ellos mismos también, que tienen como principal tarea, trabajan como mulos, pero su trabajo principal y primero es precisamente el de la alabanza, ¿no? Y mirar qué cosa más preciosa. Mirar qué importancia tiene en la vida cristiana los contemplativos y las contemplativas. Porque nos están diciendo a nosotros, muy ocupados, muy preocupados, con muchas cosas siempre, me están diciendo qué importante tiene que ser Dios para poderle dedicarle la vida entera y el día entero. Eso es lo que dicen los contemplativos, eso es lo que nos están presentando. Qué riqueza tiene nuestra Iglesia de tener también eso. Por eso es decir, si no conocéis un monasterio, un monasterio. Porque la gran tarea que tienen los religiosos y los religiosos contemplativos es decir, oye, Dios es tan grande que se le puede entregar la vida entera y el día entero. Toda su vida está marcada por la oración, que a nosotros nos cuesta tantísimo trabajo, ¿no? No sé a vosotros, ¿verdad? Que no encontramos la hora. ¡Uy, qué difícil es! Y ya cuando encuentro 10 minutos digo, ahora resulta que hago la lista de la compra. ¿No os pasa? Yo organizo la agenda. Yo como me descuide, me siento un ratillo delante del sagrario y como no arreglo la parroquia, los tejados, es decir, porque soy una criatura como vosotros, no creo que estoy hecho de carne diferente, ¿no? Pero bueno, aquello que le preguntó a aquella señora, ¿no?, aquella madre de familia, ¿no?, que le preguntó al Papa Francisco, mire, Santo Padre, yo sé que la oración es muy importante, pero yo el único ratillo que tengo donde me puedo parar un poco al final del día y ya estoy agotada de los niños, de la casa, y la mayoría de las veces me quedo dormida. Y dice el Papa, mira, rezar es tomar conciencia de que Dios te mira. Si te quedas dormida, pues Dios te mira dormida. Pero Dios no deja de mirarnos. Es decir, que hasta la oración, y aquello que dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, no lo dice, pero podía hacerlo, ya durmáis, hacerlo todo en el nombre del Señor, ¿no? Una iglesia que ora, una iglesia que celebra, una iglesia que vive lo que ora y lo que celebra. Es decir, la oración, me lo habéis escuchado muchas veces decir, es siempre de ida y vuelta. Yo voy al Señor y le digo que le amo con todas mis ganas, y el Señor me dice, genial, 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 ama a tu prójimo. Ay, Señor, porque es que mi prójimo... ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntó un doctor de la ley, que iba de listillo. ¿Quién es mi prójimo? Y cuando todo el mundo esperaba que Jesús le contestara, pues tu prójimo es ese que... Dice Jesús, no. Y cuenta la parábola del buen samaritano, que la conocéis, ¿verdad? Uno y otro dieron vuelta y llegó el samaritano, ese a prójimo. Es decir, ¿quién es mi prójimo? Aquel al que yo me hago prójimo. Aquel al que yo me aproximo. Es decir, que prójimo no es que yo estoy aquí y digo, vengan mis prójimos. No. Prójimo es aquel al que yo me aproximo. Y cuando hoy se habla mucho de que la iglesia, más que nunca hoy tiene que ser una iglesia samaritana, lo que nos está diciendo es que hay tantos apaleados, que hay tanta gente
al borde de los caminos, que la Iglesia lo que tiene que hacer es como el buen samaritano, que es figura de Jesús, aproximarse a tantos apaleados, a tantos descartados, a tanta gente sin sentido que está a los bordes del camino. Porque esta sociedad nuestra, que es la sociedad increíble, mientras estás de éxito, fenomenal. Pero cuando llega la enfermedad o el dolor o cualquier dificultad, te aparca, te descarta. Bueno, pues una de las tareas principales que tienen que tenemos los que rezamos, los que celebramos, es cargar las pilas para ir como samaritanos a aquellos que la sociedad descarta. Y ahora entenderéis por qué liturgia y caritas están unidos. Tú no puedes amar a Dios que no ve si no amas a tu prójimo que ve. Y la primera tarea de Caritas no es dar de comer a los pobres, que también. La primera tarea de Caritas es decirnos que nos tenemos que querer. Que nos tenemos que querer. Y así, si nos queremos, que descubriremos las necesidades del otro, y de los otros, y de los otros, y de los otros, y de los otros. Pero nunca será, digamos, un acto benéfico, no seremos la beneficencia, si seremos personas que queremos ser parte de esa iglesia samaritana que va a los bordes del camino. Entonces cuando la gente dice, ¿y habrá lugar para la iglesia en el siglo XXI? Pues seguro que sí. Seremos menos, seguro. Seremos menos, porque algunos nos moriremos, otros... Es decir, hoy la gente no se hace cristiana en masa, pero tarea hay. Cada vez son más los que están, digamos, fuera, tirados ahí, ¿no? Cuando el Papa dice una iglesia en salida, a eso se refiere. A que dejemos la seguridad y la comodidad de nuestra zonacita, de nuestra esquinita de confort, ¿no? Y nos pongamos, digamos, en esa actitud. Es que yo soy muy mayor, pero no importa. Es decir, cada uno según su edad, según sus posibilidades, y según la abuelita de la que habla en el Evangelio en el templo, daba Dios lo que tenía, pero lo que tenía era todo. Y el poco que echó para Jesús fue la alabanza total, porque no dio todo lo que tenía, porque pensó, y eso a veces también a nosotros nos cuesta trabajo muchas veces entender, que yo es verdad que tengo muchos problemas, pero siempre habrá alguien que lo tenga mucho más, que yo tengo muchas faltas, pero seguro que hay alguien que tiene muchas más. ¿Qué fue lo que hizo aquella abuelita? Yo tengo poco, pero seguro que hay gente que tiene mucho menos que yo, ¿no? Bueno, pues la liturgia también tiene que ver, ¿os dais cuenta? Está intrincada perfectamente con la caridad, no está fuera, no es algo excelso y además, y mucho incienso, no, es algo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra misión, porque la palabra de Dios está ungida de ese espíritu, ¿no? Y yo quiero terminar con 3 palabras que me habréis oído y que me parece que son fundamentales para nuestra vida como personas que celebramos la vida, que celebramos a Jesucristo vivo, que celebramos todo el acontecimiento de la vida. Es decir, en la liturgia cabe también la vida. Es decir, si no cupiese, es decir, si hoy ha ocurrido algo en nuestra comunidad y estamos celebrando, eso tiene que estar ahí. No es que podemos decir, yo estoy aquí ahora preocupado por algo, ¿no? O hay un problema y ahora atravesamos la puerta de la sacristía, ¿no? Y entramos en el templo y ya ángeles del cielo, ¿no? Vamos a celebrar al Señor, vamos a celebrar con las mochilas, y eso es lo que ofrecemos y eso es lo que pedimos, y por lo que pedimos perdón, cuando pedimos perdón no estamos pidiendo perdón por una cosa ideal de un mundo, no, estamos pidiendo perdón por nuestros fracasos, no más que por nuestros fracasos, por nuestras desidias, nuestros pecados, nuestras incredulidades, nuestras incapacidades, pero de verdad. Y cuando alabamos al Señor lo hacemos de corazón. Y lo alabamos el día en que la vida nos va perfecta y también el día en que la vida nos va más complicada, porque Él, y esa es la fe, Él nunca nos abandona. Y también cuando estoy de baja, Él también está conmigo y merece ser alabado, bendecido y proclamado, ¿no? Como parroquia que celebra, hay 3 actitudes que son fundamentales. Y también cuando estamos celebrando. Es decir, tenemos que ser una palabra, tenemos que ser una comunidad
y para ser comunidad cada persona tiene que trabajarlo, que acoge. Que acoge. Me importa cada persona. Es decir, y acojamos. Cada uno en la esquinita donde le toca. Es decir, ¿por qué la gente va a determinados sitios y a otros sitios no? Imaginaros que yo tengo que ir a la farmacia, por ejemplo. Y ahora las señoras que están allí en la farmacia, que son encantadoras, fueran, digamos, unos sargentos. Están allí con la cara hasta el suelo. Y ahora tú llegas allí y te reciben a patada. Pues no vuelve. ¿O no? Una iglesia acogedora es una iglesia facilitadora. Es decir, que en vez de estarle poniéndole pega a la gente, lo que hace es decir, yo no te puedo solucionar todos los problemas de la vida, porque no tengo la varita mágica. Pero yo voy a intentar que te vayas con un problema menos. Es decir, que no que venga aquí y te lleve un problema más. Es decir, que facilita. Una iglesia que acoge. En la que, como decía el Papa, caben todos. Y ya salen con un obispo corriendo. Pero no todo cabe. Déjate de historia. Caben todos. Si caben todos, la palabra de Dios a ellos y a nosotros nos convertirá, a todos. Todos necesitamos conversión. Todos. Pero nadie queda excluido del amor de Dios. Entonces una iglesia que acoge. Que acoge. ¿Sabéis por qué también Jesús era perseguido? Porque acogía a los pecadores y comía con ellos. ¿Dónde ha quedado eso? Esa página del Evangelio es para practicarla o no. O vale más el refrán que el Evangelio. Porque somos muy, muy de refranes. Dime con quién anda y te diré quién eres. Pues aplicárselo a Jesús. Aplicárselo a Jesús. Es decir, por eso decir, una iglesia que acoge. Que acoge. Con gestos. Con gestos. El problema es que somos personas muy de intenciones, pero de menos gestos. Intenciones, vamos. Pero hay que pasar de la intención al gesto. La segunda gran actitud, una iglesia que escucha. Escuchar es una tarea impresionante. 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 Si no habéis dado cuenta, nos encanta ese trozo de los discípulos de Emaús, ¿verdad? Y aquí hay mucho Emaús y mucha Emaúsa. Y está bien, pero no sé si os habéis dado cuenta de un detalle. Lo primero que hace Jesús no es hablar, fue escuchar. Escuchar. Es que esto va a tal velocidad que cuando alguien viene a contarte algo, ya le quieres responder. No, escucha. Escucha. Es decir, una iglesia que escucha. Y esto es importantísimo. Porque ¿cuánta gente recibimos? Mirad, hace unos días le hemos dado la medalla a María José, ¿verdad? Sí, buenísima. ¿Sabéis por qué? Una de las cosas que tiene María José, aquí no está, no, se pondría rojísima, es que tiene escucha. Escucha. Puede tener una cola de gente, yo a veces digo, ay madre mía, esto va a dar la vuelta a la... Pero a cada persona la escucha. Es decir, volvemos a lo mismo, es decir, las personas igual no resuelven sus problemas, pero se sienten escuchadas. Se sienten escuchadas. Y en tercer lugar, es decir, es acoger, es escuchar. Y la tercera, y en esto es también importantísimo, hay que abrazar. Hay que abrazar. El Señor toca y se deja tocar. Y toca con riesgo, porque toca a leprosos. Ahora sabemos que no son contagiosos, pero en tiempos de Jesús eran hasta impuros. Y se deja tocar por la hemorroísa. Es decir, nosotros no somos intocables, sino que necesitamos ser abrazados
y abrazar. Y eso es no solamente el gesto de que nos demos un abrazo, desde luego, ese darnos la paz sí, vamos, no tiene mucho sentido, pero vamos, es decir que es verdad que la pandemia, los virus, pero bueno, es decir, ¿me entendéis? Abrazar es querer a la gente, ¿no? Y eso es lo que os deseo. Es decir, que nuestras celebraciones estén marcadas por la acogida, una iglesia, una parroquia que acoge, que escucha y que abraza. Y el año que viene, si Dios quiere, pues daremos más. Pues terminamos poniendo nuestros deseos, este proyecto, lo que hemos podido. Dice que las charlas son más importantes, no tanto para el que las recibe, sino para aquellos a los que después de nosotros nos acercamos, ¿no? Bueno, pues terminamos poniéndonos en aquella que hizo de la palabra y de la vida y de su vida una total acogida y una total, digamos, celebración y alabanza al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ánimo pues.